Dominicana FM presenta Sí a la Vida. El espacio de apoyo emocional, difusión de información y orientación a la familia sobre sus derechos como pacientes y usuarios del sistema de salud pública y privada. Sí a la Vida. La esperanza siempre abierta a la salud de la familia. Sí a la Vida se inicia por Dominicana FM. Dígale sí a la vida. Sí a la vida. Muy buenos días a toda la comunidad solidaria que nos espera cada sábado en tu espacio familiar Sí a la Vida. Y gracias por sintonizarnos a través de Dominicana FM 98.9 y en todo el interior a través de 99.9. Este es un sábado, como siempre, felices de compartir tanta información útil y valiosa para toda la comunidad solidaria que nos escucha. Recordándoles siempre que somos la voz de AMSI, la Asociación de Mujeres Incorporadas, que trabaja por la educación y el soporte de la mujer diagnosticada y sobreviviente de cáncer de mama. Cualquier información que usted requiera, simplemente dirigirse a la avenida Rómulo Betancourt, 1512 en la suite 204, Torre Profesional Bellavista, que ahí está un staff de voluntarios a su disposición para ayudarle. Y en cabina, como no, también estamos a su disposición en el 809-685-6999. Y desde el interior y celulares en cargo, 1-809-249-99. Y como anunciamos por las redes y aparecieron muchísimas preguntas e interrogantes, tenemos hoy un tema de mucho interés para nosotros que somos los pacientes, o sea, todo el mundo en algún momento somos pacientes. Pues vamos a hablar de los derechos y deberes de los pacientes. Y para eso contamos con la licenciada Miosotis Grullón, nuestra psicóloga de cabecera, que está aquí con nosotros, a quien le damos los buenos días. Muy buenos días, comunidad solidaria. Espero que estén bien. Yo feliz de estar por aquí nuevamente, que como que andaba por mi cuenta porque yo no había estado este año. Te está extrañando mucho. Pero, gracias, pero ya estoy aquí de nuevo en casa para brindarles a ustedes todo lo que necesiten referente a lo que es salud mental y calidad de vida. Así es. Y como dijimos, pues vamos a hablar de los deberes y derechos de los pacientes. ¿Qué significa deber? Todo derecho, yo siempre he dicho que todo derecho viene con el deber del brazo, del otro lado. Así es. Así es. ¿Qué podemos decir con respecto a deberes y derechos de los pacientes en República Dominicana? Sí, lo primero es que para conocer nuestros deberes siempre es bueno anteponer nuestros derechos, porque así nos sentimos empoderados de tomar decisiones. Entonces, hoy vamos a hablar de los deberes y derechos de los pacientes basándonos en la Ley 4201 de Salud General de la República Dominicana. Me preguntaste qué era deberes. Hoy voy a entonces invertir porque ya que me lo preguntaste no puedo dejarlo a ustedes en el aire, ni a ti tampoco, Lucía. Los deberes en realidad son las responsabilidades establecidas previamente a su cumplimiento y son las obligaciones de un individuo frente a otro, ya sea esto una persona jurídica, empresa u organización. Entonces ahora voy a definir lo que son los derechos. Los derechos son las facultades de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor o que el dueño de una cosa nos permite en ella. Vamos a mencionar algunos derechos más importantes que tenemos que tener como pacientes. Como pacientes. Sí. Pacientes de todo lo que tiene que ver la salud física y mental. Como tú dijiste anteriormente, todos en algún momento nos toca ser pacientes. Es decir, acudir a un centro de salud o a un profesional para que nos ayude. En cuanto a los derechos, tenemos... Y de manera preventiva también, porque no es solamente cuando ya tenemos una situación de salud. Correcto. Una situación de salud no solamente preventiva, sino también paliativa. Ya cuando tenemos la condición y estamos buscando los recursos para mejorar o sanar la condición que nos afecta en ese momento. En cuanto a los derechos, los más relevantes, son muchos, pero para ganar tiempo, mencionaré unos cuantos e iré diciendo de qué se trata cada uno.
tenemos el respeto a la personalidad, dignidad e intimidad del paciente. Cuando digo la personalidad, esto no tiene que ver con que la persona sea pasiva, agresiva, sino que eso hay que respetarlo. Y eso tiene que ver con la discreción, o sea, la intimidad en cuanto a la información que se maneje, tiene que ver. Correcto, y a la dignidad del paciente como tal. También el paciente tiene el derecho a ser asistido sin ningún tipo de discriminación por razones de etnia, raza, religión, condición social, inclinaciones políticas, que aquí vivimos una rivalidad eterna sin necesidad. En cuanto al género, si no importa que sea masculino o femenino, estado legal, no importa si es casado, soltero o tenga una unión libre. La situación económica, si es rico, si es de condición humilde o de una condición vulnerable. Las limitaciones físicas e intelectuales, es decir, limitaciones físicas que no pueda sostenerse, o si que ande en silla de ruedas, en muleta, o intelectuales, que tenga alguna condición que no le permita manejarse porque tiene condiciones mentales limitadas. Con la etnia, que lo mencioné anteriormente, tiene que ver con la raza. No importa la raza o la nacionalidad. La edad, si es un niño, si es un adulto joven, adulto mayor o una persona anciana. La religión, no importa que sea cristiano, que sea católico, que eso aquí veo que lo distingue mucho. Sí, si es se respeta. Se respeta si es judío, si es musulmán, si es budista, si es ateo. Eso hay que respetarlo y el paciente está en su derecho de ser atendido. También déjame hacerte una aclaración. Como, por ejemplo, tenemos centros de salud especializados, por ejemplo, en niños, en maternidad, ¿cómo se llama? Cuando se rompen traumatismos, etcétera. Eso pudiera alterar los deberes en cierta situación de que no lo atiendan porque no es un centro apropiado para alguna situación específica. Muy buena pregunta, porque puede ser que se ve de todo en la vida, ¿eh? Puede ser que se le niegue la atención porque ese centro o ese profesional no es la persona indicada para atender esa condición. Ahora bien, sí tienen que dársele las atenciones primarias, los primeros auxilios y referirlo a un centro especializado. Eso es lo adecuado. Ahí se está cumpliendo y yo diría que también es un deber después que te refieran a un centro que vaya a el más indicado para tu dolencia o situación. Correcto. También el paciente tiene el derecho a recibir la información y educación con respecto a su salud, vacunas y tratamiento de su condición. Es decir, el paciente tiene derecho a saber lo que le pasa, cómo manejarlo y cuáles son los tratamientos que debe de seguir para su curación o tratamiento. También tiene derecho a conocer los centros estatales de salud más cercanos relacionados con la salud y ser atendido oportunamente. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, sufrí un traumatismo lejos de mi casa y acudo al centro más cercano para que me atiendan, ese centro, cuando me está tomando los datos de dónde yo vivo, en qué localidad, ese centro está en el deber de informarme cuál es el centro que me queda más cerca de mi casa o de mi domicilio para yo seguir mi tratamiento. Y eso es un derecho que tiene el paciente. También tiene derecho al manejo confidencial de toda información relacionada, es decir, todo lo que se maneje en cuanto a la condición de salud de ese paciente debe manejarse con suma discreción. Es decir, yo como profesional, en mi caso, profesional de la salud mental, mi deber es mantener bajo confidencialidad toda la información que yo recibo de mis pacientes en consulta. Es decir, no debo, así bien claro, no debo transmitir esa información, solamente publicarla. Solamente puedo mencionar la condición como tal, pero solo en estudios de casos clínicos. Bajo estadística. Correcto, pero no revelar jamás la confidencialidad ni la identidad de mi paciente. Y eso tenemos que hacerlo todos los profesionales
del área de la salud. Sí, déjame hacerte una pregunta que ya, aunque tú ya lo mencionaste, cuando se le va a administrar un medicamento, poner una vacuna a una persona, debe de explicársele los pros y los contras, o sea, no ponerle, administrarle el medicamento y el paciente no sabe qué se le está dando. Correcto. Ese es uno de los derechos. Sí, el paciente tiene derecho a saber por qué se le está administrando ese medicamento y para qué sirve. ¿Y para qué? Y también indicarle el tratamiento adecuado. Es decir, toda información debe estar por escrito, no solamente oral, porque el paciente, como no maneja esos términos, tiene que entregársela de forma escrita y que la comprenda la información también. Porque Muy de nada me sí. sirve a mí yo ponerle el nombre de, en el caso de los médicos, que son lo que recetan medicamentos, indicarle un genérico si yo no le estoy diciendo para qué sirve ese genérico. Y hay que hablarle de los efectos secundarios. Por ejemplo, yo en terapia, yo no medico porque soy psicóloga clínica. Ahora bien, yo sí tengo que decirle por qué estoy aplicando tal o cual terapia o tipo de metodología para trabajar con mis pacientes. También está la participación de actividades de promoción y prevención de la salud. Es decir, el paciente está en el derecho de recibir charlas informativas de la condición que padece. En AMSI, por ejemplo, en Asociación de Mujeres Solidarias nos encargamos de eso, de la educación y prevención de las sobrevivientes y pacientes de cáncer de mama. El paciente está en todo su derecho de recibir retroalimentación y alimentación de información de la condición que padece. También el paciente está en todo su derecho de la decisión y previo consentimiento informado de la aceptación o rechazo de un tratamiento. Tiene derecho a rechazarlo. Tiene derecho a rechazarlo. Eso puede suceder a veces por las creencias religiosas y eso. Sí. Por ejemplo, en las transfusiones de sangre sabemos que hay una religión que prohíbe. Exacto, que lo prohíbe y eso hay que respetarlo. Se le hace conciencia de que se está salvando la vida, pero ellos están en su derecho. Sí. Ahora bien, para eso se informa de manera escrita para que quede constancia de que ese paciente rechazó esa alternativa de ese tratamiento. Y es importante reconocer que cuando el paciente esté incapaz o esté inconsciente, ahí, o sea menor de edad, los adultos o las personas o tutores que cuidan de ese paciente están en la facultad de decidir por el tratamiento de ese paciente. Y en casos de que el paciente no tenga familiares, que sucede, el médico de cabecera es la persona llamada a asumir o responsabilizarse. Y en caso de que no haya médico de cabecera, entonces el personal o el equipo multidisciplinario tomará la decisión de lo que se debe hacer, siempre y cuando en pro de la salud del paciente. Sí. Porque siempre se respeta y se promueve lo que es la vida como tal. Quería precisamente hacerte una pregunta acerca de eso. Yo como paciente que tengo mis derechos, ¿verdad? Siempre hay la otra parte que tiene la responsabilidad de brindarme eso. O sea, ¿qué tantas personas o equipos están detrás de los que tienen que responderme a mí con mis derechos? O sea, está el médico, está la enfermera, está el centro de salud en sí. ¿Cuáles serían todas esas personas o organismos que tienen que responderme a mí o tienen la responsabilidad de responder a hacer valer mis derechos como paciente? Todo el equipo multidisciplinario, eso depende de la condición. Pero ahí está, yo me imagino también, las aseguradoras. Sí, eso te iba a mencionar. Las aseguradoras están en el deber de asistirle al paciente sobre su cobertura y sobre los tratamientos que tiene disponible el plan de seguro como tal. Y dependiendo la condición, por ejemplo, si es un niño, pues entonces ahí sería ya el pediatra. Si es un paciente de oncología, el oncólogo. Y los psicólogos donde estamos llamados a actuar en este caso. Eso depende de la condición, pero todo el personal de salud está en la responsabilidad
de informarle al paciente sobre todos sus derechos y todos sus privilegios como tal. Así es. Mira, hoy iniciamos un poquitito más tarde y por ende no disponemos de tanto tiempo. Vamos a hacer la pausa acostumbrada y cuando regresemos vamos a hablar de los derechos, de los deberes como paciente para concluir el tema de hoy. Agradeciendo a Grupo Ilusiones porque queremos ser parte de tus sueños. Somos Decoración y Planes. Tenemos todo lo que usted necesita en organización completa de su evento, decoración y alquileres, servicio de catering, iluminación y sonido, animación, fotografía y video, arreglos florales o simplemente una flor. No importa si está en el país o fuera del país para sorprender a la persona querida. Y Leca Leca Beauty Supply Fashion Hair, que está en la Fantino Falco número 50 en Naco, en el 829-687-0767. Estamos en todas las redes sociales y están especializados en coloración de pelo. Y las terapias que no pueden faltar de apoyo a la mujer sobreviviente de cáncer de mama y a toda la familia, que es una de las razones de ser de AMSI. Estamos en la Rómulo Betancourt 1502 en la Torre Profesional Bellavista, en el teléfono 809-533-4037. Y vamos a concluir con los deberes como pacientes. Sí, lo voy a decir un poquito rápido porque por razones de técnicas de la energía, pues estamos cortitos de tiempo. En los deberes tenemos los deberes nosotros como pacientes. Antes fue los derechos, ahora nosotros tenemos compromisos como tal. Tenemos que respetar la salud de otras personas, familias y comunidad, es decir, ponernos en el lugar del otro y ser empáticos. Cumplir con el tratamiento indicado por nuestro médico o profesional de la salud. También tenemos que suministrar toda la información de nuestro estado de salud, es decir, hablar no todo, ocultar nada. No ocultar nada, ni siquiera la edad, señores, que nosotros somos muy tendentes a eso, porque el médico, para el médico es sumamente importante. Tenemos que participar activamente en el proceso de construcción de mejores condiciones de vida, desde la concepción misma de las acciones hasta la prestación de servicios. Esto quiere decir, tenemos que ser embajadores o promotores de una calidad de vida a partir de la condición de salud que tenemos. Por ejemplo, las pacientes oncológicas están en la obligación de promover con los conocimientos que tienen a la mano todo lo que signifique condición de mejorar su calidad de vida y así ayudar a otras pacientes y hacer conciencia. También cuidar y preservar las instalaciones y recursos propiedad de la institución o centro médico. Es decir, cuando vamos a un centro médico tenemos que cuidar desde que nos lavamos las manos de no desperdiciar el agua hasta cuidar los recursos como el papel de baño y las gasas y los materiales gastables. Y la higiene del lugar. ¿Por qué? Porque eso es a favor de nosotros. Si los desperdiciamos, vendrán otros pacientes que no van a tener nada. O nos puede tocar a nosotros también. Exacto. Tenemos que participar activamente con la institución que nos preste los servicios en el proceso de mejora de condiciones de vida. Es decir, si tenemos la cualidad de ser buenos oradores, de que tenemos el don de la palabra, pues podemos participar activamente en charlas. Aunque sea una vez al mes, usted va a ese hospital donde le están prestando los servicios, usted habla de su condición y ayuda a otras personas. O al paciente que le queda al lado. Aunque ustedes no lo crean, eso es una forma de dar caridad, ayudando a los demás con lo que tenemos a la mano. Y tenemos que, por último, para cerrar, cumplir con las disposiciones generales de las autoridades de salud y sanitaria, es decir, acatarnos a las leyes y a las reglas que tienen los centros de salud y hospitalarios para así mejorar el proceso y también tener siempre nuestras condiciones de salud a la mano y al alcance de todos. Excelente. Fue un resumen magistral. A propósito de cuando tú dijiste de la caridad que debemos dar, si tenemos la capacidad de transmitir a otras personas, así surgió AMSI. Exacto. Un grupo de AMSI mujeres. Es un vivo ejemplo de eso. Un vivo ejemplo. Que no es solamente transmitir información. Mira, ahí surgió la semilla de lo que hoy es AMSI, que es la Asociación de Mujeres Incorporadas, que trabaja por la educación y el soporte de la mujer diagnosticada de cáncer de mama. Así es. Nosotros somos un vivo ejemplo de eso y
y estamos siempre trabajando para eso, para mejorar las condiciones y calidad de vida de nuestras pacientes. Así es, te agradecemos infinitamente y ya sé que tienes el tema para el próximo sábado, que lo vamos a anunciar por las redes, para no el próximo sábado, sino tu próximo programa. Y le agradecemos a la audiencia su sintonía y les esperamos el próximo sábado por Dominicana FM en un Sí a la Vida. Dominicana FM presentó Sí a la Vida. El espacio de apoyo emocional, difusión de información y orientación a la familia sobre sus derechos como pacientes y usuarios del sistema de salud pública y privada. Sí a la vida. La esperanza siempre abierta a la salud de la familia.